Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el webinar. En el día de hoy el webinar vamos a ver la manera de importar diferentes formatos en Steel Project PLM. Mi nombre es José Pedro Mateos, creo que la mayoría me conocéis. Soy el encargado de ventas en el mercado latinoamericano y en el de habla hispana. La duración del webinar será aproximadamente de 30 minutos. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, por favor, utilizad el chat que tenéis en la parte inferior de la pantalla y encantado estaré de atenderlos. Bueno, empezamos en el webinar. ¿Conocéis el diagrama de flujo en Steel Project PLM? Estos son los diferentes módulos que tenemos. Hoy en concreto vamos a mostrar o trabajar sobre el punto 1, que es las importaciones de los planos, modelos, partes de los software de diseño como primera parte, y luego en la segunda parte vamos a ver la interfaz, la manera de comunicar con software externos. Bien, la primera parte vamos a ir a los importadores CAD. Como decíamos, en los importadores CAD o los importadores, la manera de importar en Steel Project distinguimos dos grupos. El primero, los importadores CAD estándar, que son pues DXF, DWG, DSTV o archivos NC, NC1, NC2, los archivos CAM, archivos en formato Excel, archivos en formato KISS. Son los formatos tradicionales, los históricos, pero bueno, con una limitación, como sabéis, porque pues prácticamente podemos, dependiendo de cuál de los que estamos viendo aquí, pero por ejemplo en el DXF, pues tenemos básicamente información de geometría. Hay que definir luego información de proyecto, de parte, de conjunto, calidades, cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son formatos tradicionales con los que hemos venido trabajando hasta ahora, con los software que veis aquí a la derecha, algunos ejemplos, con AutoCAD, con Tecla, con SDS2, Advanced Steel, BOCAD. Estos son algunos de los software que generan estos archivos CAD que estamos mostrando. La segunda parte son importadores avanzados, que llamamos nosotros, que son pues el XML de Tecla, lo vamos a ver ahora, es el que hemos desarrollado nosotros conjunto con Tecla. Y somos nosotros los encargados de gestionar y de sacar la información del modelo para tener toda la información necesaria en fabricación. Otro formato BIM avanzado es el IFC, que también es parecido al Tecla en cuanto a la información al XML de Tecla en cuanto a la información que importamos, lo veremos, y como último el STEP. Los software que generan este tipo de formatos BIM más avanzados, pues también Tecla, SDS, Advanced Steel, SolidWorks y StrueBIM de Cipe. Bien, las ventajas claras de estos importadores BIM avanzados que hemos visto, los últimos que acabamos de ver. Lo primero es que se genera un solo archivo para proyecto. O sea, no hay un archivo por parte como veíamos antes. En el caso del Tecla XML, un archivo por fase. Y en esa fase pues estarán incluidas todas las partes, todos los conjuntos, las soldaduras, la información de scribing, todas estas informaciones que estamos viendo aquí. Podremos ver la visualización de conjuntos y modelo 3D dentro de Steel Project. Como estáis viendo en la imagen de la derecha, pues este modelo 3D ya es visible, lo podemos ir viendo desde Steel Project PLM, y en función de la licencia que tengáis, Project Manager o Production Manager, incluso podremos ir viendo cómo avanza la producción e ir coloreando el modelo a medida que se va fabricando. Tenemos la opción también de optimizar el scribing para no hacer los trazos completos, sino elegir si queremos marcar solo las esquinas y con qué longitud de trazo en cada uno de los del trazado de scribing en cada pieza. Esto es una mejora muy importante para los que usáis scribing, porque no hay que hacer trazos completos. Además, te traemos la información de soldadura también, porque esa información está en el modelo y podemos traerla con estos formatos y poder cuantificarla y poder tipificarla en Steel Project PLM. La segunda parte, como os decía, del webinar va a ser la interfaz con software externos, una manera en la que nosotros entendemos que hay que completar la solución en la que cada
Cada software se dedica a hacer lo que mejor sabe. Nosotros lo que hacemos bien es gestionar la producción y cuando alguien quiere ponerle un valor económico, cuando quiere cuantificarlo financieramente fuera, cuando quiere hacer otro trabajo con otro software específico de contabilidad o el que fuese, bueno, pues hay una interfaz de conexión en la que podemos intercambiar información con otros sistemas. Alguna de la información que se puede cambiar pues son órdenes de fabricación. La orden de fabricación puede venir de otro software, nosotros la importamos y podemos incluso importar también el stock que hay en otro software. Si hay un software de inventario externo al nuestro, a nuestro propio módulo de stock y compras, pues podremos importar también las existencias. Podremos incluso importar el nesting, si el nesting está hecho por otro software de anidado, podemos importar el nesting y nosotros ya generar el programa de mecanizado. Los estados de producción, a medida que va avanzando la producción, ir viendo en qué estado está cada elemento del proyecto, si está hecho, si no está hecho, si es un conjunto, si está armado, si está soldado, si está pintado, todo esto lo podremos exportar a otro software para conocer o cuantificar, como decíamos antes, económicamente, por ejemplo, el grado de avance del proyecto. Los tiempos de producción, estos tiempos de producción que se van generando y que se van grabando en Steel Project PLM, podremos exportarlos porque este formato PNI es un formato de ida y de vuelta, es decir, es un formato que podemos traer información a Steel Project, pero también es un formato de intercambio en el que podemos enviar información de Steel Project PLM hacia otro software. O sea, es un camino de ida y de vuelta. En función de lo que necesitemos, podremos traer o llevar información traer de otro software a Steel Project o de Steel Project a otro software llevarlo. Bien, varios fabricantes, editores de software ya tienen la manera de comunicar con nosotros, como los que estáis viendo aquí, pues Tecla, Lantex, Sigma, NetSAP, IBM 400, el AS400 de IBM, bueno, Strumis, varios software tienen ya la manera de conectar con nosotros a través de este formato PNI. Bien, pues con esto es la presentación. Vamos a ir a la parte práctica, que entiendo que es además la que mejor ilustra todo lo que estamos hablando. Voy a abrir Steel Project y voy a trabajar desde el módulo de... Podemos trabajar de Project Manager o de Production Manager en función de la licencia que tengáis vosotros. A efectos de hoy, de la importación es igual porque el proceso de importación es igual en ambas licencias, no cambia nada. Vamos a empezar, según vimos en la presentación, vamos a empezar con la importación de archivos CAD estándar. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por la importación de DSTVs, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí la manera siempre es la misma. Tendré el botón de importación en función de las licencias que tengáis vosotros, pues veréis más o menos. Yo voy a abrir en este caso la del DSTV. Esto siempre es igual, los importadores funcionan igual. Yo selecciono la carpeta donde están los archivos que quiero buscar. Por ejemplo, hay una manera que no sé si alguno de vosotros la habéis usado alguna vez, pero es, por ejemplo, esta, ¿no? En la que podéis venir aquí, podéis ir haciendo en este equipo C, podéis ir desplegando cada una de las carpetas, como veis, que hay dentro del directorio en el que estáis. Por ejemplo, pues yo podría venir aquí y seguir haciendo, ir buscando las carpetas que contienen el archivo, el directorio anterior. Bueno, esto es una manera que, por si no lo sabéis, lo podríais usar. Yo voy a abrir esta, que es donde están los archivos que quiero importar. Tenemos todos estos formatos de NC que iba a importar. Si quiero seleccionar solo algunos, desde aquí selecciono todos. Si quiero desactivar alguno, bueno, yo en mi caso voy a dejar todos para importarlo y no tiene mucho más. Le doy a OK. Y con esto lo que voy a hacer es importar de manera automática. Aquí me pregunta si quiero renombrar el, el proyecto. Él toma el nombre de proyecto y del sector que venía de origen, de la fase. Pero bueno, yo lo voy a redirigir, lo voy a renombrar y lo voy a meter dentro del webinar importadores, que es el que vamos a ver hoy. Selecciono todos, le digo que el proyecto se llame así y le digo que la fase sea DSTV, por ejemplo. Todo que ya lo he cambiado. El origen es este y en el PLM va a quedar aquí, en esta ruta. Bien, le doy a OK. Y con esto veis que es un proceso automático. Todas las importaciones funcionan igual. Hay un directorio que yo busco, selecciono los archivos que quiero importar y esta macro de importación automáticamente hará todo el trabajo de importación. Habrá finalmente un fichero log
que si hay algún error, pues quedará, podremos consultar ese fichero log y nos dirá si alguna pieza pues, nos importó, si hubo algún problema en alguna importación, lo que sea, podremos consultarlo en este fichero log. Aquí vamos viendo cómo va avanzando la barra de progreso, está clasificando y ordenándonos los ficheros como le dijimos antes, en la carpeta que le dijimos antes. Esto lo presentamos en la última versión, para los que no estuvisteis, esto simplemente es por si queremos ponerle una fecha diferente, porque podría ser una revisión, entonces podríamos poner aquí la fecha de revisión que me envió el cliente, que fue hace 3 días. Yo lo importo ahora, pero la fecha de revisión es una fecha diferente al momento actual, yo podría elegir una fecha diferente. En mi caso, como no aplica a lo que estamos viendo hoy, lo dejo como estaba. Bien, de esta forma yo he terminado la importación de los ficheros de STV. Como os decía, podremos ir desde gestión de proyectos o desde gestión de producción, o sea, Project Manager o Production Manager. Da igual, lo que estamos viendo no afecta. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la información que hemos traído. Bien, si nos vamos a webinar importadores, en el sector aquí tendremos DSTV y aquí tendremos las partes que acabamos de importar. Aquí veis que tenemos chapas, tenemos perfiles, tenemos diferentes piezas que hemos ido importando en esta carpeta que había de STV. Bueno, ya veis que chapas y perfiles y angulares, todo tubo, si hubiera, pues quedarían en esta carpeta ordenadas como hemos elegido en la carpeta webinar importadores de STV. Bien, esto respecto a la importación de STV, que dentro de las importaciones CAD para mí es la más completa porque estamos gestionando partes, pero en esa parte bueno, pues ya tenemos también propiedades como a qué proyecto pertenece, a qué conjunto, cantidades, calidades, etcétera. No podemos manejar conjuntos, lógicamente no hay conjuntos, los conjuntos son iguales que las partes, o sea, es decir, hay el DSTV no gestiona conjuntos, solo gestiona partes. Entonces el DSTV nos va a servir para importar piezas sueltas. Pero dentro de los importadores CAD para mí es el más completo. Lo siguiente que vamos a ver es el importador en DXF. Igual, mismo tipología de importador. Este formato o este importador de DXF es nuevo. No sé si todos lo tenéis. Si algunos seguís trabajando con el antiguo es porque no habéis actualizado PLM. Pero os recomiendo que lo hagáis porque ya veis que es otro importador con otra interfaz pues, muchísimo más potente que la que había antes. Voy a poner varios ejemplos de importación de DXF. En este caso, para esta primera pieza es un angular. Fijaros, si yo consigo hacer un cajetín dentro de los planos, en esta información de cajetín o sea, en este cajetín tengo mucha información de lo que estoy importando. Veo el proyecto, veo el tipo de perfil que es, veo la cantidad, veo la calidad, incluso veo la escala, es decir, está a escala 1:1. Si estuviera a una escala diferente, aquí lo podría poner y yo cuando importe el archivo en DXF, aquí en la escala aplicaré la escala a la que esté el dibujo. En mi caso, como es 1, la dejo como 1. Aquí lo que tengo que hacer es decir, yo no voy a cambiar los proyectos, lo voy a dejar todo dentro del webinar, para que nos vaya quedando ordenado y lo podamos seguir fácil. Lo único que me falta, tengo un símbolo de admiración, me dice que tengo que definir el perfil. Bueno, pues ya me pone aquí, es un angular de 75,4. Entonces yo lo puedo escribir directamente aquí o puedo o puedo darle aquí a la lupa y que me despliegue toda la familia de perfiles. El material es A36, pues lo tecleo A36 y lo que me falta es decirle asociar las caras de la geometría, es decir, decirle cuál es el ala superior y el ala inferior. Pues para esto simplemente selecciono una de las alas del angular, le digo que es el ala superior y ya veis que quita ya esa pieza está lista para importar. La siguiente, que es esta, es una chapa. Bien, pues entonces en esta chapa igual nos falta el perfil y el material. Entonces, igual que hemos hecho antes, le tengo que decir el perfil, es una chapa de 20. Esta no tiene cajetín, como la otra. La otra sí que en la plantilla de importación había un cajetín y yo veía el perfil que era. Aquí no lo tengo en esta plantilla de importación para que veáis diferentes opciones. Y aquí pues le puedo poner S235 JR, por ejemplo. Ahora sí, le digo que esto es el alma. Y veis que ya también me quitó el símbolo de error. Me faltaría por último importar este perfil.
Bueno, pues de la misma forma es una IP de 300. Puedo venir aquí, que es lo que os decía antes, y escribirlo. IP de 300, y ya lo veis que lo tengo aquí. Bueno, pues doble clic, me selecciona IP de 300. La calidad igual, la puedo desplegar y seleccionar la que quiera. Y vuelvo a decirle que esta pieza es el alma. Y ya está, las otras dos ya sabe que van a ser a la superior y a la inferior. Con esto termino la importación. Ya veis que es una importación avanzada respecto al importador de DXF que teníamos anteriormente. O sea que os aconsejo que lo actualicéis los que no lo tengáis actualizado. Nada, le damos a OK y empieza la importación. Igual, dentro del proyecto le vamos a poner el proyecto webinar importadores. Y dentro de aquí le vamos a poner de XF, por ejemplo. Perdón. Esto para el proyecto y para el sector de XF. Ya pongo aquí donde yo quiero que se guarde esta importación. Bien, pues aquí en DXF, aquí tendré las partes que yo acabo de importar ahora mismo. La chapa que vimos antes, esta. El perfil que vimos antes, la IP de 300, perdón, el angular, el que venía con plantilla, el que se veía información de qué tipo de perfil era, la cantidad, la escala y todo esto, aquí lo tenemos. Y la IP de 300, que era el último que importamos. Veis que aunque el origen es 2D, en cuanto llega a SteelProject se convierte en 3D. Todas las piezas estarán en 2 y en 3D. Bien, esto respecto al importador de XF. El siguiente de importador que había, importador CAD, digamos, era el formato CAM. Algunos software generan este tipo de ficheros. CAM, vamos a ver la manera de trabajar siempre la misma. Seleccionamos el directorio donde están los archivos, le doy a OK y nos va a decir dónde lo queremos importar. En webinar importadores. Selecciono todos para que me lo cambien todos y en fase CAM. Bien, webinar importadores CAM. Ok, y esto es una manera también de, bueno, aquí si quiero importar los mecanizados que hay en estas piezas, lo puedo importar. Y aquí lo que voy a hacer también es, pues igual que hemos hecho con los DSTV, generar un CAM con información de piezas. Venimos aquí. Aquí tenemos todas las piezas en CAM que hemos importado. Incluso veis que el origen era 2D, pero bueno, veis que ya tenemos el 3D, incluso la asignación de macros para cortar este tipo de piezas. Pues veis como el software automáticamente ha ido identificando las macros. Bien, tenemos diferentes tipologías de perfil, ángulo, medios perfiles, como hemos visto antes, chapas completas, etcétera. Bien. Pues esto respecto a la importación CAM. Y por último, de los importadores CAD, vamos a ver el Excel, cómo podemos importar a través de un listado Excel como este. Lo que hay que hacer es configurar, o sea, es un listado Excel que contiene información de las piezas que vamos a importar. Aquí en opciones hay que configurar qué es cada columna, para asociarlas, que la columna 0 va a ser el proyecto, que empieza a leer en la línea 14. Bueno, se configura en función de cómo esté hecho el Excel o cómo esté la información en el Excel. Y de esa manera yo podría importar a partir de un listado Excel, podría importar una categoría de proyecto. Un proyecto con... Igualmente, aquí estoy importando... perdonad un momento, que hago esto y ahora combinar importadores y aquí vamos a poner Excel para el sector. Bien. Os decía que igual, aquí lo que estoy creando, esto es una manera muy rápida de crear una estructura de proyecto. Con esto lo que estoy haciendo es
a partir de un listado Excel, por ejemplo, quienes trabajáis en AutoCAD, pues no es fácil tener esa jerarquía que tenemos de proyecto, fase, conjunto, parte. Entonces podremos a través de un listado Excel pues generar toda la arquitectura de proyecto de esta forma. De manera que si venimos aquí, pues ya vemos que hay conjuntos y los conjuntos y las partes que componen esos conjuntos. Esto luego además lo podríamos completar. La mezcla de importar con AutoCAD y de importar con, perdón, que estábamos aquí. En Excel, aquí tengo los conjuntos y aquí tengo las partes que componen cada conjunto. Es una manera muy fácil de importar la jerarquía de proyecto. Luego, claro, estas importaciones puede ser que vengan incompletas, faltarían taladros, si hay cortes especiales en las piezas. Esto lo completaríamos con una importación de XF, por ejemplo. La suma de la importación en Excel y la importación de XF, por ejemplo, ya haría la geometría o corregiría la geometría exacta de cada una de las piezas. Añadiría los taladros, los cortes inclinados, etcétera, etcétera. Y de esa forma tendríamos una manera muy fácil de crear, como te decía, la jerarquía de proyectos. Bien, esto respecto a los importadores CAD tradicionales, los más sencillos, los que nos sirven para trabajar con parte. Ahora voy a mostraros los importadores CAD, no CAD, los importadores BIM, que son más avanzados que los que hemos estado viendo, en el que yo puedo ver, voy a permitirme que abra tecla un momento, en el que yo voy a ver aquí la manera de trabajar, la diferencia entre trabajar con un formato BIM y un formato CAD. En el formato BIM vamos a trabajar con una manera mucho más completa, nos vamos a traer no solo la parte, sino también el conjunto, como os dije. Dame un segundo que me tengo que validar en tecla para usarlo, para abrirlo. Y os quiero mostrar en el modelo de tecla primero el modelo que vamos a importar. En este caso vamos a abrir un modelo que algunos de vosotros ya conocéis. Es el modelo que para la demo nos viene bien porque no necesitamos mucho tiempo para generarlo y para importarlo. Vamos a ver que con este formato BIM lo que vamos a hacer es importar todo el modelo. Entonces, de una sola vez vamos a generar los archivos XML que contienen toda la información, como dijimos, de parte, de conjunto, vamos a tener información de scribing, vamos a tener información de soldadura. Bueno, es una manera mucho más completa de trabajar y desde luego en la que la mayoría estáis. Bien, mientras abre tecla, que sí que a veces es un poco costoso, mientras abre, os voy a enseñar la manera en la que vamos a traer los ficheros o cómo vamos a importar aquí. La manera siempre va a ser la misma. Vendremos a importación, generaremos, aquí en este caso abriremos tecla XML. Veis que la manera, bueno, este tiene un formato diferente, pero la manera es exactamente la misma. Buscamos el directorio donde está los XML que vamos a importar. En este caso, antes de hacerlo, os voy a mostrar en tecla el funcionamiento. Bueno, vamos a trabajar con este modelo que, como os decía, es sencillo, pero nos va a permitir hacer todo relativamente rápido porque si no tenemos solo media hora para el webinar y no nos daría tiempo de importar mucho más. Bueno, este es un modelo, la manera de importar desde aquí, desde el XML, es muy fácil. Si venís aquí, esto ya viene por defecto en tecla y escribís aquí, a ver si me deja mientras lo carga. Aquí, si escribís XML, veis cómo automáticamente aparece el importador de Steel Project. O si no, pues incluso podéis, como tengo yo tengo ya creado mi propio menú aquí, en el que tengo el botón de importación de Steel Project. Simplemente es hacer clic en la macro, bien aquí o bien aquí, como yo lo tengo ya dentro del menú. Nos saldrá la macro de importación. Esta macro de importación simplemente es importar todo el modelo o una parte con las configuraciones que tengáis aquí para ver si queréis importar la soldadura, si no queréis importar la soldadura, diferentes configuraciones del scribing, en fin. Con esta parametrización daremos a OK y nos generará un archivo XML
por fase en la propia carpeta del modelo, según lo tengo yo. Para no haceros esperar estos 3-4 minutos que tarda en generarlo, yo ya lo tengo, ya lo generé antes de empezar el webinar. Entonces lo que vamos a hacer directamente es importarlo desde aquí. Veis que está hecho de hoy, del día 19, lo importé antes. Y la manera de traerlo a PLM, una vez que se ha generado desde tecla, pues es decirle aquí OK y empezará la macro de importación a Steel Project. Cuanto más grande es el modelo, lógicamente más tiempo tarda en traer la información. Este es un modelo, como veis, pequeñito, entonces, bueno, en un par de minutos creo que lo va a traer, minuto y poco. Pero esto que está haciendo son por chequeos que tengo yo. Yo tengo configurado que cuando haga la importación me valide, en este proceso que está haciendo ahora, que me valide que, por ejemplo, que la marca pues, no coincide con ningún taladro, que la marca entra completa, que no queda ningún carácter fuera de la geometría. Bueno, por eso me está diciendo que en estas piezas las tendríamos que validar para que el marcado salga bien. Sigue el proceso de importación. Ya sabéis que en este proceso además está asociando la ruta de fabricación a cada uno. O sea, no es un proceso solo de importación de geometría, sino que ya dentro de cuando la información está en PLM vamos a tener pues la ruta de fabricación de cada uno de los elementos. Se está checando la información también de partes que os dije antes. Es decir, se está dando mucha información. Se está validando mucha información en esta importación y por eso el proceso es un poco más tardado, pero en cualquier caso merece la pena todos los pasos porque nos va a quedar una información muy, muy completa y con mucho valor añadido dentro del modelo. Veis cómo tenemos las líneas de scribing, veis cómo viene aquí, cómo viene el scribing, cómo tenemos toda la información, incluso si venimos aquí y le damos a diseño prevista, vamos a poder ver exactamente igual que estaba el modelo en tecla. Aquí lo veis, aquí lo tenemos así más completo porque nos está visualizando las soldaduras, pero si le quitamos las soldaduras se verá más claro. Bueno, es este modelo que tenéis aquí. Bueno, pues este modelo lo tenemos exactamente igual aquí en Steel Project, como veis. Lo hemos traído tal cual. Incluso los que estéis trabajando con Production Manager, como dije, tendréis la opción de ir viendo la opción de avance de producción del feedback aquí, para ir coloreando a medida que avanza la fabricación. Bueno, en cuanto al scribing, solo por que veáis una de las opciones de trabajar con esta forma, con estos formatos de importación tan avanzados, es la manera de gestionar el scribing. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí, esta ya tienen scribing. Si venimos aquí, vemos cómo hay scribing, aquí lo veis. Pero voy a hacer algo que haría o que no haríamos, que no pudiéramos hacer si no tuviéramos este importador tan avanzado nosotros. Voy a decirle, por ejemplo, que quiero borrar el scribing. Borro el scribing de este conjunto y ya si vengo a la parte, pues veis que ya aquí no hay scribing. Bien. Para añadirlo, yo lo tengo configurado así en la importación, entonces ya por eso sale como lo habéis visto, pero tengo la opción de aquí, cuando yo añado el scribing, fijaros, esta es lo que era la optimización. Lo normal es que el scribing venga completo. Si hacéis el scribing con DSTV va a ser un scribing completo. Sin embargo, trabajando con este importador yo puedo decirle que es parcial y que incluso solo quiero que me muestre la línea inicio y fin, es decir, que me marque esto en todos los tipos de perfiles, que varía mucho a hacerlo completo, que hay muchísimo más tiempo de scribing. Haciéndolo de esta forma, yo optimizo mucho la operación de scribing, como podéis ver aquí. Entonces, yo ya con esta opción importando desde tecla XML, nuestro formato de importación, podemos hacer que el scribing venga, como os he dicho, optimizado. Si lo veis aquí, era como yo lo tenía antes, porque yo lo tengo configurado así en la importación por defecto. A ver, aquí. Bien. Esto respecto al importador de tecla XML. Me faltaría mostraros también el importador de IFC. El IFC es un formato parecido.
Voy a abrir este modelo, otro modelo en Tecla para que lo veáis, porque lo vamos a hacer con otro. Lo vamos a hacer con este, por ejemplo. Es un formato parecido, como os decía. El IFC también nos permite importar todo el modelo, todos los conjuntos y todas las partes dentro de Steel Project PLM. La manera de generar el IFC en el caso de trabajar, por ejemplo, con Tecla, es muy sencillo también. Aquí tenéis el modelo, es este modelo. La manera de importar el IFC es exportar IFC. Aquí lo que tenéis que decirle es dónde queréis generar el IFC. Pues le decís aquí, por ejemplo, le ponemos el nombre que queramos, SDSP, por ejemplo. Le decís, esto es importante, si no, no funcionará. En la vista de fabricación de acero, porque el IFC tiene diferentes protocolos y hay que gestionar esta fabricación de acero. Le decimos que todos los elementos, en cuanto a avanzado, le decimos que tornillos no necesitamos y armadura tampoco, y le decimos exportar. Entonces, veis que aquí empieza el proceso de exportación de este modelo en IFC. Es un proceso relativamente rápido de exportación y con esto nos generaría el archivo IFC. Para reducir el tiempo, porque ya estamos agotando el tiempo que teníamos de webinar, bueno, esto ya estaría terminado de exportar. Lo que tendría que hacer yo en Steel Project es, igual que hemos hecho antes, importar el IFC. Simplemente buscaría la ruta donde está el IFC. Y aquí está el que acabo de crear ahora mismo, 1733, que sería este. Bueno, no lo voy a hacer porque tarda 4 o 5 minutos y no tenemos mucho más tiempo. Entonces, la manera de verlo sería igual que hemos visto antes en el resto en el tecla XML. Podríamos ver el formato del 3D completo del conjunto. Pero como decía, no tenemos mucho más tiempo, así que no lo voy a importar porque no quiero demoraros más. Sí que puedo mostraros el resultado de si hubiera hecho la importación, esos 3-4 minutos que tarda, pues lo que tendríamos sería esta prevista, en la que podremos ver, igual que está el modelo aquí en tecla, este mismo modelo, vais a ver cómo importando desde IFC, pues igual lo vamos a tener en Steel Project. Bien, está cargando el modelo, es un modelo más grande, más completo. Realmente esa es la sede de Steel Project, son la sede en Viena de Steel Project. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis el modelo, veis cómo importando a través de IFC también se importa completo. Aquí nos dice que gráfico incompleto porque, bueno, hay algunos bulones o alguna tornillería que no ha importado, pero eso es quitando la importación de los bulones y de la tornillería, el modelo quedaría exactamente igual importado que lo tenemos en el modelo 3D de tecla. Bien, y por último, lo que nos faltaría sería, quiero mostraros la manera de trabajar con otro software. En este caso, voy a importar desde órdenes de fabricación. Puede ser, ejemplo que yo voy a mostrar ahora es un cliente que trabajaba o que trabaja con AS400 de IBM y él en su sistema lo que hacía era crear la orden de fabricación y el stock que tenía disponible para esa orden de fabricación. Entonces, él nos enviaba las piezas que quería poner en fabricación y el stock que tenía para fabricarlo. Entonces, yo desde las órdenes de fabricación abro el formato de importación PNI, igual que hemos visto en el resto de importadores. Selecciono la ruta donde está el archivo que quiero importar, es ese en este caso, y lo que ya, como decía, lo que voy a traerme son las partes y el stock que tengo que fabricar. Automáticamente en PLM se crea una orden de fabricación. Es esta orden de fabricación, la última que se haya creado, efectivamente, 19 del 7. Bien, veis que aquí hay estas son las partes que que el cliente quiere fabricar. Veis que automáticamente nos ha creado un nesting.
con este nesting, si yo hago doble clic en el nesting, me ha creado un número de nesting. En el nesting tengo las partes, vais a ver que tengo las partes, ¿veis? Y tengo el stock disponible que tengo para esa fabricación. Entonces, a mí lo que me faltaría sería hacer el nesting, porque el cliente de otro software externo, él me envió las partes que quiere fabricar y el stock que yo tengo. Bien, de esta forma es la manera que tengo de incorporar desde otro software información a Steel Project PLM. Este es un ejemplo. Podría ser que hubiera importado de otro software un anidado y yo aquí lo mecanizo, por ejemplo. O desde otro software, o sea, o desde aquí yo exporto a otro software tiempos de fabricación o estados de fabricación. Y por último, que no quiero que se me olvide, os quiero mostrar la importación de STEP, que también ha sido una importación BIM, es mejorada. Hace un año o año y poco que tenemos este importador nuevo de STEP, que antes nos permitía ir pieza a pieza y ahora pues nos permite trabajar de otra forma mucho más completa, porque aquí ya no vamos a ir a trabajar solo con piezas sueltas, sino que vamos a trabajar con un conjunto. Entonces, bueno, voy a mostraros, por ejemplo, voy a importar esta pieza en Step y vais a ver cómo, bueno, pues los que también estéis trabajando con Step y no tengáis este importador, os aconsejo también actualizar para que lo veáis. Porque veis como en este importador Step yo ya puedo incorporar un conjunto a través de este. Y bueno, pues tengo los avisos de perfil, de calidad, perdón, pues yo puedo seleccionar la calidad que me falte a este material. Incluso le puedo decir que aplicar a todos para que, bueno, pues ya tengo todas las calidades asignadas de una vez y importaría un conjunto automáticamente. Antes solo iríamos, acordáis, parte a parte. Ahora ya tenemos la opción de importar conjuntos. Perfecto. Bueno, pues esta es la manera, el último formato BIM que me faltaba por mostraros. Era la opción de importar un conjunto en STEP. Y la manera en la que llega aquí, voy a mirar importadores, STEP, conjunto. Aquí veis el conjunto que acabamos de importar y las partes que componen ese conjunto. Si hubiéramos tenido más tiempo, en la demo me hubiera gustado mostraros este último, que fijaros es una, una, una escalera completa importada en STEP. Necesitamos un poquito más de tiempo, 6 o 7 minutos para importar esta escalera completa, pero bueno, ya veis cómo se podría llegar a importar incluso la escalera completa con este importador de STEP, que bueno, como veis está muy avanzado y ya lo metemos dentro de los formatos de importación bien. Pues nada, esto es lo que quería comentaros en este webinar. Muchas gracias a todos por asistir al webinar. Si tenéis alguna pregunta, por favor, estaré atento y la contestaré. En todo caso, la mayoría tenéis mi contacto. Si queréis ampliar información o que trabajemos con un poco más de detalle lo que hemos visto, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por asistir al webinar y que tengáis una feliz tarde.